El día de hoy voy a presentarles el discurso de Jaime Rodós Aguilera, el último que tuvo en el Estadio Olímpico Atahualpa, el día 24 de mayo de 1981. Hemos avanzado 21 meses bajo un gobierno constitucional cuando significa en países como el nuestro en los que ganar la estabilidad democrática implica conquistarlas día a día. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, este gobierno con la fuerza del derecho y de su origen popular no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, ni tolerancia con la bulla. No hemos abdicado ni abdicaremos de la tesis de los derechos humanos, puesto que no es tesis coyuntural ni acomodaticia, pero somos claros al expresar que los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias o caballo de Troya de los extremismos. Los principios valen por sí y por su condicionamiento a determinadas doctrinas políticas. Por ello no permitiremos a fuerza de ser y seguir siendo democratices que el territorio o la anarquía ingresen al país. Seremos, como lo hemos sido, inflexibles y con ley de mano. Tolerancia democrática no es impasibilidad ante los enemigos del orden legítimamente constituido. Seguiremos defendiendo como hemos defendido la no intervención y la libre determinación de los pueblos y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria que partiendo de todo aquello que nos pueda ir superando lo que nos divide, en momentos críticos de nuestra historia reciente, hemos tenido una respuesta que no olvidaremos. Y por eso vale recordar en este momento la decisión de la Organización de los Estados Americanos y la gestión efectuada por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de Norteamérica en los conflictos de enero de este año. Para los ecuatorianos, nuestra primera prioridad es y debe ser Ecuador, y esto lo hemos cumplido sin mediatizar los principios. Somos integracionistas y permaneceremos en el grupo andino. La crisis económica y política del pacto deben superarse por la voluntad política y la expresión sincera de probar que se quiere la integración cumpliendo lo pactado. De otra suerte no sería el grupo andino, sino una triste mascarada y el Ecuador no se presta para esto. Hasta junio estarán listos y en firme los planeamientos que haremos a los demás integrantes del grupo. Hemos dado y seguiremos dando el más firme aporte de la estabilidad democrática, pero a partir de ahora impulsaremos con mayor firmeza el proceso de cambio económico-social que constituye el único financiamiento serio de la democracia. Hemos constituido comisiones especiales para que elaboren los proyectos de la ley indispensables para la puesta en marcha de la quinta reforma estructurales y del Congreso Ordinario que se unirá en agosto hasta octubre de este año. Le enviaremos dichos proyectos de ley que darán de habilidad plena la reforma planteada en los campos tributarios, agrarios, administrativos, políticos y educacionales. A los 2 años de gobierno, todas las reformas legales estarán planteadas. El país necesita de obras, pero las obras necesitan de recursos y las medidas económicas por nosotros dictadas han procurado estabilizar la economía del país. Introducir correctivos al proceso inflacionario busca una política de precios reales frente a un mundo convulsionado económicamente, donde imperan altas tasas de interés y la inflación y la recesión. La economía ecuatoriana ha sido manejada con prudencia. No ha llegado el descalabro como pregnovaban los pitonistas del apocalipsis económico-social. Se han tomado medidas y algunas muy duras, porque otros gobiernos a los que añoran los serviles y plutócratas no tuvieron el coraje de hacerlo. Nos entregaron un país endeudado, pero claro, casi 2 años de gobierno constitucional y se han olvidado de los 9 años de dictadura. Hoy no estamos en la bonanza del petróleo, ni con los grandes precios del cacao y del café. Por el contrario, vivimos una crisis internacional de estos productos y sin embargo controlamos la economía nacional. Hay que partir del pueblo y sus posibilidades para adoptar las medidas económicas y del pueblo y de sus necesidades para adoptar las medidas sociales. Ecuatorianos, fuimos y serios y honestos. Seguimos siendo serios y honestos en todo y cada uno de nuestros planteamientos
Que no sea la palabra, sino las obras las que le den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor de la patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y se debe al Ecuador. Nuestra gran pasión, oídme, es y debe ser al Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo más intranscendible, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinza y Mayaicú, inmoladores que en estas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido de la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Que viva la patria! Bueno, ¿por qué elegí este discurso? De hecho, este discurso es el último que dio el expresidente Jaime Rodríguez Aguilera, considerado por muchos un gran presidente o un gran prospecto a presidente, ya que por una tragedia que sufrió un atentado, pues falleció. Bueno, elegí este último discurso, que de hecho fue el 24 de mayo de 1981, porque representa un momento decisivo en la historia democrática del Ecuador. Este discurso no solo marcó el cierre simbólico de su corta pero intensa presidencia, sino que también dejó un mensaje firme de defensa en la soberanía, los derechos humanos y los valores democráticos en un contexto regional dominado por dictaduras. De hecho, después, antes, o sea, antes de que llegara Jaime Rodós, el gobierno en su discurso mismo dice que había estado 9 años dentro de una dictadura. Rodós habló con una valentía, claridad y convicción. Sus palabras no fueron solo retóricas, fueron una declaración de principio frente a las amenazas internas y externas que se enfrentaban justamente en el país en esos tiempos. Además, lo pronunció en el aniversario de la batalla del Pichincha, dándole aún más valor al discurso, lo que le dio, obviamente, un estatus un poco más alto ante la sociedad del Ecuador. Pocas veces un discurso resume tan claramente el compromiso de un líder con la justicia, la dignidad y el pueblo ecuatoriano. Obviamente elegí este discurso porque nos va a invitar a una reflexión sobre el tipo de liderazgo que necesita nuestra sociedad y porque demuestra que la política también puede ser ética y humana. A pesar del tiempo transcurrido, su contenido sigue siendo actual y poderoso. De hecho, en la actualidad hay muchos que aún siguen diciendo o siguen cuestionando qué hubiera sido si nunca hubiera pasado el accidente o el atentado que sufrió el expresidente Jaime Roldós. En ese caso, muchas personas se preguntan si el país fuera diferente, si viviéramos bajo otro régimen político, pero todo eso quedará como una duda ecuatoriana. Entonces, elegí en resumen este discurso porque me pareció un discurso, como ya dije, bastante claro y el cual han pasado varios años ya del mismo y se sigue manteniendo y muchos ya consideran tan solo con el discurso y con el prospecto o las ideas que tenía un gran presidente. De hecho, hay muchos que dicen que pudo haber sido o que es el mejor presidente del Ecuador. Muchas gracias.